peculiares del dolor. Hay dolores que son somáticos, viscerales, hay neuropáticos, o sea, existe una serie, infinidad de clasificaciones del dolor. ¿Ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque tal es el mundo del dolor que existe una especialización que se llama médicos de terapia del dolor, se llama, o el departamento de terapia del dolor. ¿Qué especialidades actúan ahí? Anestesiólogos, neurólogos, a veces médicos internistas, fisioterapeutas. Entonces, el objetivo es calmar el dolor. Hasta yo llamaría medicina complementaria, por ejemplo, el uso de acupuntura, por ejemplo, también se usa mucho para el manejo del dolor. Y el dolor puede ser también la traducción de algo que se expresa en función al estrés, ¿ya? Y a eso se llama, por ejemplo, un diagnóstico de estrés, que es una enfermedad crónica con mucho dolor, es las famosas fibromialgias, ¿no? Una persona con fibromialgia es una tortura porque su cuerpo le duele, pero no es que le duela porque tenga una enfermedad de por sí, sino es un componente mucho más emocional. Entonces, el dolor tiene muchas connotaciones y van a tener que ustedes saber cómo enfocarlo y cómo manejarlo. ¿Sí? Entonces, esa va a ser nuestra clase del día de hoy y vamos a orar, ¿ya? Para que Dios nos acompañe y nos dé claridad para poder entender este tema. Oremos, doctores. Amado Padre en los cielos, te damos gracias, Dios, porque tú nos proteges, nos tienes con bien, siempre nos estás guiando día a día y ahora queremos que a pesar del cansancio tú nos acompañes. Señor, esperemos que ese tema sea entendido y podamos todos poder usarlo en algún momento para salvar, ayudar o entender una enfermedad. Acompáñanos, oh Dios, te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Listo, vamos a empezar. Primero, que ustedes ya han hecho neuro, mejor dicho, están terminando o han terminado neuro. Y ustedes han tenido que haber hecho las vías del dolor. ¿Confirmo o no confirmo? ¿Hicieron o no hicieron las vías del dolor? Pongan ahí su bracito de confirmación o... ¿Hicieron las vías del dolor? No, no hicieron. A ver, ¿cuántos hicieron ¿Hicieron o no hicieron las vías del dolor? Confírmenme, por favor. ¿No han hecho? ¿Seguro? No, o sea, sí. No todo. Ya. Bueno, básicamente, gracias por su sinceridad, ¿no? Miren, hay clasificaciones del dolor. Por ejemplo, una clasificación que vamos a entender todos es la clasificación del dolor. Por ejemplo, los objetivos, como dice acá, de la medicina son la conservación y restablecimiento de la salud. Creo que ese es nuestro punto de partida. Pero también, doctores, ustedes no son dioses. Van a tener pacientes que no les van a poder salvar la vida. Hagan lo que hagan, ese paciente se va a ir o ese paciente va a morir. Pero ustedes sí pueden lograr que esa muerte sea digna, que es una muerte sin dolor, que es una muerte donde estén tranquilos con sus seres queridos. Entonces, básicamente, no, restablecer la salud no solamente es curar, sino también es dar calidad o dignidad. ¿No? No se olviden que el dolor es el motivo más frecuente de consulta médica y es un signo esencial de la enfermedad. Así de simple. Doctor, tengo cálculos renales, dolor. Doctor, tengo apendicitis, dolor. Tengo problemas en la vesícula, dolor. Doctor, me he contracturado en mi columna, en mi espalda, dolor. Doctor, mi pierna se ha hinchado, tengo una celulitis en mi pierna, dolor. No sé si me dejo entender. El dolor es algo que es parte de nosotros y tenemos que saber identificar los tipos de dolor. ¿Ya? Entonces es algo que muchos vienen. El sistema sensitivo del dolor protege al cuerpo mediante la detección, localización e identificación de procesos que pueden causar daño tisular. Entonces, gracias al dolor podemos nosotros defendernos
y tomar medidas de corrección, ¿no? Porque si no hubiese dolor, ¿qué haríamos? Nos pasaría como a los diabéticos, ¿no? Ustedes han visto videos, o no sé si lo han visto, de pacientes diabéticos que vienen porque su pie no pueden caminar, no porque les duela, sino porque sienten como que no hay fuerza. Y cuando les sacamos el zapato, ha habido situaciones en las cuales ves en la planta de los pies un clavo. Ya el pie está todo lesionado, con mal olor, ¿no? Y el paciente no siente dolor. ¿Qué significa eso? Que su parte sensitiva fue dañada por por la diabetes, ¿no? Entonces, la diabetes puede dañar mucho esta vía del dolor y confundirte. Moraleja, si algún día les viene un paciente diabético y le dice, me duele, y, y usted dice, ah, bueno, pues es muy leve, él lo va a sentir leve porque no tiene mucha sensibilidad, pero en el fondo, si fuese una persona normal, sí hay dolor. Entonces los diabéticos tienden a enmascarar. Doctor, y si es un infarto al corazón, probablemente ese paciente diabético no va a sentir mucho dolor de pecho, pero se está infartando, ¿sí? Entonces vamos a darnos cuenta cómo el dolor se va modificando y va cambiando. La naturaleza del dolor tiene dos componentes muy importantes. Uno es la parte sensorial, como les explicaba, lo que ustedes sienten, ¿no? Sus receptores básicamente. Y el otro componente es emocional. Repito, hay dos componentes, uno sensorial y el otro emocional. Y recuerden que el dolor es una sensación desagradable que se concentra en una parte del cuerpo. eh, Se le describe como un proceso penetrante o destructivo, lacinante, urente, constrictivo, desgarrante y opresivo. Es decir, o sea, esa es la forma de clasificar, escuchen muy bien, clasificar al dolor, repito, es una forma de clasificar al dolor desde un punto de vista de las características que manifiesta el paciente. ¿Ya? ¿Cómo siento, doctor? Siento como me hubiesen metido un cuchillo. Entonces es penetrante, es un dolor tipo penetrante. Doctor, siento como que me están partiendo la espalda, pues como si una lanza me hubiesen puesto, lancinante. Doctor, me arde al orinar, me arde, urente. Constrictivo, como cuadros obstructivos, desgarrantes u opresivos, ¿no? Por ejemplo, la gastritis, si bien esto causa es irritante, ¿no? También puede causar otro tipo de molestias, ¿no? Muchas veces como una sensación que algo te aprieta o te quema, ¿no? Urente, ¿no? Urente. En la parte emocional, doctores, aunque no lo crean, es la parte más importante de todo esto. Todo dolor moderado o intenso conlleva ansiedad y el deseo imperioso de eludir esa sensación. Puede describirse como una reacción emocional al temor, sensación de muerte inminente, náuseas. Todos son características básicamente emocionales. Entonces, no se olviden de esta naturaleza dual del dolor. No solamente es sensorial, lo que yo siento, sino también es emocional. Y eso lo van a ver con pacientes, doctores, cuando ustedes vayan a los hospitales, hay gente que en la misma intensidad de dolor lo manejan bien. Otra persona apenas siente esa sensación, ya se siente desfallecer. Porque ante un mismo estímulo, reacciones diferentes. Porque uno tiene un componente emocional mucho más marcado. Cuando estamos con dolor, ¿cómo responde nuestro cuerpo? Básicamente, estrés. Comienza nuestro estado de alerta. Nuestro sistema simpático se activa porque recuerden que el dolor es un signo de que algo está yendo mal. Hay algo que no está mejorando. También cuando estoy expuesto al dolor agudo, o sea, un dolor reciente, hay cambios cardiovasculares, sube la presión arterial y se modifica y aumenta mi frecuencia cardíaca. Ahora quiero que entiendan algo que les quiero explicar. A ver si logramos entenderlo. Sucede, doctores, que si estoy entendiendo de que cuando uno siente mucho dolor, ¿qué pasa con la presión arterial? Se va.
incrementar. Entonces, a veces pasa que el paciente es hipertenso, genial, nadie lo va a discutir, y de repente, este paciente que es hipertenso comienza a sentir dolor, no sé, un dolor abdominal, un cólico renal. Como consecuencia de esa descarga adrenérgica por el dolor, ¿qué va a pasar este, con su dolor que sienten? O sea, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con su presión ante ese dolor tan intenso? Se va a elevar mucho más por la descarga adrenérgica que se presenta. Así es que no se olviden, el incremento de la presión arterial. Entonces, doctor, les pongo el siguiente escenario. Viene el señor Juan, que es hipertenso, y se ha doblado su tobillo. Y tú miras si está un esguince de grado avanzado, con mucha lesión de tobillo, y el paciente grita de dolor, porque le va a doler, pues se ha hecho un esguince. Le toman la presión y está 190/120. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando tú vas a tratar a este paciente, lo primero que tienes, cálmale el dolor, pues. Si tú calmando el dolor, la presión baja, pues esa era la causa, ¿ya? Entonces, no le den captopril. Sucede que es hipertenso, le ponen un antihipertensivo, no baja, métele más dosis, ponle este de acá, ¿no? Pero no se abocaron a controlar el dolor. Entonces, esa elevación no es porque ha hecho una crisis hipertensiva específica, no, sino por el dolor. Controla ese dolor y la presión cae. Otra respuesta al dolor van a tener dilatación pupilar y aumento del cortisol plasmático, ¿no? Muy similar a este, a la adrenalina, ¿no? Cuando tú quieres generar respuestas autonómicas, sistema simpático. Y contracciones musculares, flexión de miembros, rigidez de la pared abdominal, también se pueden presentar, ¿no? Esto sí deben saber. Esto sí deben saber, ¿no? Los nervios periféricos, las fibras alfa, las fibras C, beta, gamma. ¿Sí? ¿Han hecho esto de las fibras? Eso no creo que no hayan hecho, eso tiene que haber hecho. A ver, un Sí, momentito. doctor. Se han hecho, ¿no? Entonces ya, creo que está fácil. ¿Cuál es la fibra más rápida? La que es así, pero es veloz, veloz. ¿Mm? ¿Cuál es la fibra más rápida? ¿La beta, la gamma o la fibra C? ¿Crees que han hecho neuro? A ver, vamos. Betas. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Ah, las gamas también son rap. A ver, no te he escuchado bien. Nuevamente. ¿Sí? Las gamas también son rap. Ya. Entonces, yo considero que, bueno, existen las fibras A, las fibras B y las fibras C, ¿no? Y para la parte motora, me refiero, ¿no? A, B, C. Y para la parte sensitiva existen números romanos uno, 2, 3 y 4. ¿No? Entonces, uno se pregunta,
¿Qué fibras son las que van a transportar el dolor? ¿Rápidas o lentas? Ya vamos a ir viendo. Y acá vamos a ir entendiendo los tipos de dolor. Miren, las fibras beta son gruesas y mielizadas, responden al tacto ligero y movimiento, no producen dolor en personas sanas. ¿Sí? Es muy aceptable, es un tipo de fibra. Ya si es dolor agudo crónico, genial, ¿no? Por ejemplo, las fibras gamma, este, son mediciones de diámetro fino, responden a estímulos intensos y dolorosos. Y las fibras tipo C, que entenderán que son las más lentas porque son amilínicas, trabajan con nociceptores que detectan estímulos nocivos y transmiten señales al dolor, ¿ya? Entonces, vamos a ir entendiendo qué fibra es la que nos va a ayudar mucho a nosotros a entender. ¿Por qué les quiero hablar de anatomía del nervio periférico? Porque existe un tipo de dolor que se llaman los dolores neuropáticos, ¿ya? O el dolor de los nervios periféricos que tienen axones, que básicamente tienen que la parte sensitiva aferente, la parte motora y la parte sensitiva postganglionar, ¿no? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, cuando yo tengo un tipo de dolor que le llamamos nosotros nociceptivo, no sé si han escuchado el tipo de dolor nociceptivo. Eh, Básicamente es un dolor que resulta de la activación de los nociceptores que básicamente se dan por estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Eh, ¿Cuál es básicamente el mecanismo por el cual se generan, por ejemplo, estos tipos de dolores nociceptivos? Básicamente por activación periférica y transmisión de las fibras, específicamente acá están acá, A gamma y C, ¿ya? Todas ellas, estas fibras, van a ir al asta posterior de la médula, tálamo y corteza, ¿ya? Entonces, esto tipo de dolor nociceptivo es un dolor básicamente que surge por inflamación o alteración de los nervios periféricos. No es un dolor muscular, no es un dolor articular, sino es un dolor neuropático, ¿no? Y debería verse los resultados básicamente de este tipo de dolor, ¿no? Ya no se olviden los dolores nociceptivos, ya, que hemos visto ahorita, que tienen que ver con las sensaciones, ¿no? El, y también los nervios periféricos pueden generar lesiones neuropáticas, ¿no? Ahora, las lesiones neuropáticas se clasifican en dos tipos, ¿no? Los que son básicamente de lesión, es un dolor básicamente central o periféricos, ¿no? Y lo vamos a ir analizando poco a poco, ¿no? Los dolores neuropáticos, ¿ya? Este es un dolor nociceptivo, sino los dolores neuropáticos. Es un dolor que lo ocasiona una lesión o una disfunción o malestar del sistema nervioso, ¿ya? O sea, eso genera ese tipo de dolores, ¿no? Alteraciones, lesiones del sistema nervioso. ¿Qué pasa con estos pacientes que tienen ChatGPT? ¿Qué pasa con esos pacientes que tienen lesiones en sus fibras y tú no las puedes controlar, doctores? Se van a dar cuenta que es bien complejo, ¿no? Cuando tú tienes una lesión de estas fibras, ¿ya? De estas fibras que tú vas a manejar, no calma el dolor cuando son neuropáticos. ¿Por qué, doctor? Porque este tipo de lesiones neuronales, que muchas veces están con procesos de, no sé, desminizaciones leves, inflamación del nervio por una infección viral, como en este caso, no sé si han escuchado ustedes del herpes zóster, no sé si algunas han escuchado. Ojalá nunca les dé, pero no le deseo eso a nadie porque es terrible ese tipo de dolor, ¿no? Es aquellos que les ha dado varicela y de repente vuelve a salir la varicela, no sé, y inflama tu nervio, ¿no? Correcto. ¿No? Te da una lesión básicamente de un miotoma,
un dermatoma en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el nervio se inflama y genera un dolor, ¿no? A estos dolores neuropáticos de origen básicamente inflamatorio, son de difícil control, ¿no? Hay dolores neuropáticos en diabéticos también, ¿no? Las neuralgias posherpéticas que les mencionaba, ¿no? Y hay gente que siente como que le quema, le arde, descargas eléctricas, no sé, ¿no? Y hasta sienten como que alodinia, ¿no? ¿Qué es la alodinia? Que es un término médico que usamos. No sé si les ha pasado, a veces es pues están resfriados y sienten como que al ponerse la ropa les genera un dolor en la piel. No sé si les ha pasado, ¿no? Eso le llamamos nosotros hiperalgesia, ¿no? La persona se pone más o menos hiperalgésico y ahí sí, doctores, se genera mucho problema. ¿Cómo tratamos ese tipo de dolores? Tenemos que dar tratamientos justamente para neuropatías, ¿no? Directamente a calmar dolores de su punto de vista nervioso. Entonces, existen, repito, hemos dicho el dolor nociceptivo, existe el dolor neuropático y también existe el dolor inflamatorio, el clásico que ustedes conocen. Doctor, me acabo de caer, me golpeé mi rodilla, se ha hinchado, aumenté de tamaño y me duele. Ya, ese es un inflamatorio, ¿no? Y ahí básicamente se liberan factores como citoquinas, factor negro tumoral alfa, interleuquina 1, prostaglandinas, ¿no? Y eso básicamente produce el dolor por inflamación, ¿ya? Este, ¿Qué causas pueden, pues, producirnos dolores inflamatorios? ¿No? Una artritis, por ejemplo, reumatoide, después de una operación, el dolor que se genera después va manipulado tejidos, ¿no? Y se inflaman. ¿Ya? Entonces, como si está inflamado, con antiinflamatorio, ¿no? Ahí sí va a calmar. Por eso que todo dolor inflamatorio, que le es un AIN, un naproxeno, le va a generar un alivio, ¿no? Y el último dolor que sí le tengo mucho respeto es el dolor psicógeno. ¿Ya? Miren, existe dolor nociceptivo, dolor neuropático, dolor inflamatorio y el dolor básicamente desde un punto de vista psicógeno, ¿no? O funcional. De acá no hay lesiones, no te has golpeado, no hay alteraciones neurológicas, netamente tu problema es emocional. Van a conocer ahí la famosa fibromialgia, lo que les decía, ¿no? Es un dolor que solamente tu mente lo va a originar y lo otro se llama la somatización. ¿Ya? Entonces, es así lo vamos a clasificar en esos cuatro tipos y así lo vamos a ir enfocando, ¿ya? Ahora, vamos. Y todo depende del tipo de fibra que vamos a usar, ¿no? Entonces, los nociceptores o el dolor nociceptor básicamente va a usar fibras aferentes gamma y fibras tipo C, ¿ya? Son nociceptores que solo responden a estímulos intensos y dolorosos, ¿ya? Tienen que ser intensos y dolorosos. Eh, la capacidad para detectar estímulos dolorosos desaparece completamente al bloquear estos axones, ¿no? Adivinen. ¿Qué es lo que hace un anestesiólogo para quitar el dolor? Bloquear justamente fibras nociceptivas para calmar el dolor, ¿no? Entonces, es una parte del manejo cuando tenemos dolores de difícil control, ¿no? ¿Qué estímulos o estímulos que activan la parte de los nociceptores? Por ejemplo, calor intenso y frío extremo. Eh, Estímulos mecánicos muy fuertes, cambios de pH, ambiente más ácido. Entonces, hay muchos factores que van a estimular la parte nociceptiva, ¿no? Químicos, el ATP, la serotonina, vecina, histamina. Y bueno, ahí le ponen la famosa capsaicina, ¿no? Ahora vamos a analizar un poquito la parte de la sensibilización, ¿no? Ahí va, depende mucho de lo que es el dolor y la amplificación de este. Vamos a ir viendo que es un proceso crucial que aumenta la sensibilidad del dolor, ¿no? O sea, qué hace que unas personas soporten mejor el dolor que otras, ¿no?
Bueno, esto ocurre básicamente cuando estímulos intensos, repetidos o prolongados reducen el umbral de excitación de los nociceptores y aumentan su frecuencia de descarga. Entonces vamos, uno, sensibilización periférica. Es la que básicamente va a ocurrir cuando te lesionas un tejido o está inflamado, ¿no? ¿Quién actúa ahí? La bradicinina, prostaglandinas, leucotrienas, y lo hacen muy, ¿cómo les puedo decir? Es como que el hecho que yo inflame ese nervio periférico, pues en mi mano, extremidades, lo va a hacer a este nervio mucho más sensible para ser excitado, ¿ya? Entonces, eso le llamamos hiperalgesias periféricas, ¿no? Y lo otro es la sensibilidad central. La actividad nociceptiva durante la inflamación intensifica la excitabilidad de las células nerviosas en el asta dorsal de la médula espinal, ¿no? Entonces, acá hablamos de algo periférico, un golpe, caídas, lo que usted diga, acá vemos algo más central. Entonces, perdón, ahí ya no se olviden sensibilización periférica y sensibilización central. ¿Qué sucede cuando yo tengo alteración de mi sensibilización? Puedo tener sensación de dolores muy intensos, ¿no? Puedo tener alodinia, hiperalgesia o dolor espontáneo, ¿no? La alodinia, básicamente, son estímulos normalmente inocuos que producen dolor. ¿Ya? Un ejemplo, una palmada suave en la piel quemada por el sol causa dolor intenso. O sea, yo ahorita agarro, te doy una palmadita en tu brazo. Genial, pues no, no tan mi palmadita. Pero se imaginan que ahí tengas una piel roja después de haber ido a la playa y todo rojito como camarón, y vengo y te agarro tu brazo. ¿Qué cambió? El factor estresante sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Qué está haciendo Alodine? ¿Listo? Entonces vamos a ir conociendo varios. Entonces, alodina. La hiperalgesia, básicamente, es como que eh, yo percibo los dolores de mucho mayor intensidad. Y el dolor espontáneo es un dolor que ocurre sin estímulo aparente, especialmente a tejidos profundos y vísceras. Bien, entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, qué son dolores espontáneos. Dolor que ocurre sin estímulo aparente, especialmente en tejidos profundos y vísceras inflamadas, ¿no? Vísceras inflamadas, tejidos profundos, ¿no? Esos son cuando el dolor aparece y es espontáneo. Bien, ahora existen nociceptores silenciosos, ¿no? Porque gran parte de estas fibras que intervienen en la parte visceral son completamente insensibles en tejidos normales. No responden a estímulos mecánicos o térmicos ni producen impulsos espontáneos, ¿ya? Estado normal, completamente inactivos, no responden a estímulos conocidos y durante la inflamación se vuelven sensibles a estímulos mecánicos y puede explicar con estructuras profundas y se convierte en una fuente en dolor intenso, ¿no? Bien. Entonces, la inflamación iniciada por nociceptores, ¿no? Eh, por ejemplo, los nociceptores no son mensajeros pasivos, ¿no? Participan activamente, en varias actividades, o sea, participan, ¿cómo les puedo decir? De forma muy activa, tratando de conservar esa sensibilidad, conservar la capacidad de sentir de forma ordenada y clara, ¿no? Porque a veces generas hiperalgesias y algo simple que te toca te destrozó todos los carros o todo lo que tú puedas en ese momento tener, ¿no? Bien, vamos. El péptido, la sustancia P es un vasodilatador potente. La desgranulación produce degeneración de los mastocitos, los quimiotaxis trae leucocitos al sitio de la lesión y hay mediadores que aumentan la producción de medios inflamatorios, ¿no? Entonces, muchas veces el objetivo es lograr eh, mm, tener en control, ¿no? Este tipo de dolores, ¿no?
Las vías del dolor, básicamente, tengo una entrada medular, una sinapsis y una transmisión. Esa es la secuencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por dónde entra? Por los sectores que entran por las raíces dorsales, ¿no? Eso es parte de anatomía. Y hacen sinapsis y liberan glutamato, sustancia P, que ayuda, mejora la interacción y la mejora, ¿no? Ahora, acá viene la parte curiosa. Genial, ya he entendido, doctor. Existen nociceptivos, neuropáticos, ¿no? O sea, yo sé que existen una variedad de dolores. La pregunta es ahora, ¿qué pasa si ese dolor se irradia a otro sitio? ¿Cuándo ocurre un dolor irradiado? Ocurre cuando impulsos de vísceras y estructuras profundas convergen con impulsos cutáneos en las mismas neuronas medulares, ¿no? Eh, Vamos a ir entendiendo, por ejemplo, es como que tu cerebro interpreta que el dolor se está localizando en otra determinada área. Entonces, y eso significa que el dolor no se localiza en un solo sitio, sino que es cambiante, ¿no? Un ejemplo clásico es la inflamación cerca de la población central del diafragma que percibe como dolor en el hombro porque ambas regiones son inervadas por los segmentos C3 y C4. Ya, entonces vamos a ir viendo. Miren, tenemos el primer as, el as espinotalámico. Eso sí es de acordarse, no creo que no se acuerden de este as, ¿no? Importantísimo. Entonces, la mayoría de las neuronas medulares que reciben impulsos de nociceptores envían sus axones al tálamo contralateral. Repito, al tálamo contralateral, formando el haz eh, espinotalámico, ¿no? Entonces, miren, acá tengo la médula espinal, ¿no? Hay una sustancia blanca anterolateral. Tengo acá la protuberancia y una porción lateral, ¿no? También vamos a ver que después de la médula espinal entra el bulbo raquídeo, que es un borde extremo del bulbo, ¿no? Entonces, y entonces el mesencéfalo que continúa hacia el tálamo, ¿no? Entonces, todo este sistema que ustedes están viendo acá debería repercutir en la mejor comprensión de lo que es el dolor, ¿no? ¿Cómo es el procesamiento cortical del dolor? Desde el tálamo, las señales del dolor divergen hacia diferentes regiones corticales que van a procesar distintos aspectos de la experiencia dolorosa, ¿no? Doctores, es diferente cuando tú has experimentado un dolor que lo puedes tolerar y en la siguiente vez recuerdas que ese dolor fue tolerable y lo vas a seguir llevando así. Pero hay situaciones en las cuales no va a pasar eso, ¿no? El dolor se hace muy intenso, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver tres áreas importantes para el procesamiento cortical de dolor. Primero, la corteza somatosensitiva procesa componentes sensitivos, localización, intensidad y tipo de dolor, ¿no? El giro del cíngulo, un ratito, perdón, por eso me están llamando un ratito. Perdón. Entonces, como le decía, el procesamiento de tu cerebro, cómo interpreta este dolor, es la manera como tú vas a manejar este dolor. Hay gente que ya aprendió a controlar ese dolor, ¿no? Entonces, pueden tener la misma intensidad, pero el dolor lo pueden manejar, ¿no? Es como que su corteza logró manejar ese tipo de dolores, ¿no? Ahora, el giro del cíngulo, como vimos en la parte de lo que son las emociones, pues juega un papel importante en las memorias emocionales, ¿no? Y todas las dimensiones efectivas del dolor. O sea, todo lo que esté asociado al dolor se graba en el símbolo como parte de tu vida, ¿no? Doctor, yo me acuerdo que dolía mucho cuando, no sé, ¿no?
hacía alguna cosa X, ¿no? Me causaba dolor y yo preferí ya no hacerlo. Entonces ahí falta, por ejemplo, eh, manejo más del psicólogo, ¿no? Tratando de encasillar esas emociones que exacerban su dolor, ¿no? Lo otro es la corteza insular, confiere dimensiones emocional desagradables que causa sufrimiento, ¿no? Bien. Y bueno, ahora vamos a ver la modulación del dolor. El dolor va a variar de cada persona, de cada circunstancia. Hay deportistas que soportan fracturas con dolor mínimo, mientras otros que se lesionan pueden ser insoportables, ¿no? Entonces hay una cierta individualidad. Cada nosotros tenemos nuestra percepción de dolor. Y acá vienen dos palabritas, el efecto placebo y el efecto nocebo. ¿Ya? Entonces, efecto placebo y efecto nocebo. ¿Qué es el efecto placebo, doctores? La simple sugerencia de tratamiento puede inducir analgesia significativa. Pocas palabras. Yo lo hice muchas veces. Yo siempre me voy a acordar de esta paciente, una paciente que tiene un cáncer ya avanzado y se quejaba de mucho dolor. Le pusimos tramadol, le metimos todos los cócteles sabidos y por haber. Y la paciente se seguía quejando de que le dolía y le dolía y le dolía. Así es que me acuerdo, eso lo aprendí muy bien, un maestro mío le dijo, ¿sabes qué? Dale estas pastillas y dile que es el medicamento más caro que acaba de llegar a Estados Unidos y que tiene una alta respuesta, ¿no? Fue curioso, pero conforme le fueron poniendo la ampolla, el dolor desapareció. Y yo le pregunté al médico qué le puso, ¿no? Y me dijo, no, solamente le he puesto agua, H2O. Pero miren el poder de la mente que le hizo pensar a la otra persona que sí, no había dolor o el dolor mejoró. Ahora, ¿qué es el efecto nocebo? Que es diferente, ¿ah? Una cosa es el efecto placebo, ¿no? Eh, y el otro es el efecto nocebo, ¿no? El efecto nocebo es la expectativa de dolor, ¿ya? La expectativa de dolor puede aumentar su intensidad percibida. Es como que hay un aprendizaje, ¿no? Y tú, según tú, no va a pasar y vas a manejar el dolor, pero no, genera como que respuestas desagradables, ¿no? Nuestro sistema modulador descendente. Vamos a tener básicamente varios circuitos, ¿no? Que van a ver con la transmisión de las vías del dolor, ¿no? O las vías transmisoras del dolor. ¿Qué van a conectar? Básicamente se conecta el hipotálamo y este se va a conectar con el mesencéfalo, bulbo raquídeo y básicamente por último la médula espinal. ¿Ya? Esa es más o menos la secuencia, eh, mm, cómo se transmite el dolor, ¿no? Miren, corteza va al hipotálamo, el hipotálamo inicia las señales moduladoras al mesencéfalo y después al bulbo raquídeo y por último a la médula espinal. Por ejemplo, vamos a mencionar un poquito la naloxona, ¿no? Vamos a ver que hay opioides que son muy buenos para controlar el dolor. Entonces vamos a conocer un poquito los opioides. Es otro tipo de analgésicos, no AINES, o sea, no de la generación de la familia los AINES. Y todas las estructuras del circuito modulador contienen receptores de opioides y péptidos opioides endógenos como encefalinas y endorfinas beta. ¿Ya? Este sistema se activa por la posibilidad de alivio del dolor o por emociones intensas. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, se usa naloxona, ¿no? ¿Ya? Naloxona. ¿Qué sucede? Que básicamente los opioides endógenos, o sea, tú produces ciertos opioides, una de ellas es la endorfina, que viene a ser como darle morfina a una persona, es un mecanismo de alivio del dolor, ¿no? Por ejemplo, los efectos analgésicos mediados por opioides exógenos.
o perdón, endógenos son completamente reversibles con naloxona, ¿ya? Bien, vamos a ir viendo. Existen facilitación del dolor, ¿no? Hay dolor por sugestión, factores psicológicos y cefaleas crónicas que vamos a tener que ir evaluando. El otro dolor, aparte del nociceptivo, es el dolor neuropático, como les mencionaba, ¿no? Eh, ya vamos a ver un poquito de la parte del dolor neuropático. Las lesiones de vías nociceptivas periféricas o centrales pueden producir dolor paradójicos, ¿no? El dolor neuropático suele ser intenso, resistente a tratamientos habituales, ¿no? Este es el más complejo, ¿ya? Puede haber sensaciones urentes, como que me quema, parestesias, como que sientes que hormigueos, como que hormiguitas están caminando en tus brazos o en tus piernas, descargas eléctricas, ¿no? Sensaciones de choque eléctricos y dolor espontáneo. Y eso va a ocurrir sin estímulos aparentes, ¿no? Dolor espontáneo. Ahora, existe la hiperpatía o la alodinia neuropática, ¿no? Ya les mencioné que la alodinia es un estímulo móvil más ligero que causa dolor muy intenso, ¿no? Es como que con poca intensidad de estímulo generó mucho dolor, ¿no? ¿Ya? Entonces, la alodinia, básicamente, vamos a tener que usar lidocaína y otras cositas más que ayudan, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de dolor neuropático? Básicamente es sensibilización de las fibras, canales de sodio, este, sensibilidad adrenérgica y activación central, ¿no? Entonces, miren, mis fibras sensitivas perciben el dolor. Hay canales de sodio que se van a ir, mm, va a ayudar básicamente a las neuronas lesionadas y aumenta un poquito más su excitabilidad. La adrenérgica son fibras lesionadas y adquieren sensibilidad a noradrenalina. Y por último, la activación central, que son neuronas mm, medulares, pueden activarse espontáneamente tras perder conexión con aferentes normales, ¿no? Entonces, no se olviden, es un ciclo de vía diferente, ¿no? Acá no entra nada de la parte nociceptiva o inflamatoria, ¿no? Hay un síndrome que ustedes van a aprender seguro en semiología, que es el síndrome del dolor de regional complejo, ¿no? Bueno, vamos a analizar un poquito esta parte. Existen dos tipos, ¿no? El tipo uno y el tipo 2. Los síndromes de dolor regional complejos, se presentan cuando los nervios periféricos se lesionan y desarrollan dolores espontáneos que les queman, ¿no? Y muchas veces esto se puede acompañar de inflamación de extremidades, pérdida ósea periarticular y cambios, básicamente, ¿no? Que puede presentar. El tipo uno es una distrofia simpática, refleja, sin lesiones nerviosas evidentes. Y el tipo 2 hay una causalgia después de la lesión nerviosa identificable, ¿no? Entonces, bueno, esta parte solamente o sea, mira, recuerden, hemos clasificado dolor nociceptivo, neuropático, básicamente inflamatorio y por último a ver, hemos dicho nociceptivo, neuropático, inflamatorio y el psicológico o psicógeno, ¿no? Que es la parte más difícil de manejar. Entonces, hay que identificar qué causa estoy enfrentando, hay que darle analgesia, sí, ¿no? Y hay que seleccionar el tipo de analgésico que le conviene, ¿no? Bien, un punto acá son los inhibidores de la ciclooxigenasa, ¿no? O más conocido como los famosos AINES, ¿no?
el ácido acetisalicílico, acetaminofén, ¿no? Y los analgésicos tipo AINES que son utilizados por forma, creo, ya común ¿no? En muchas partes de nuestro país y en el mundo, ¿no? Y para ello, bueno, mm, vamos a tener que ver las ventajas y efectos secundarios ante esta inhibición, ¿no? Bien, vamos a ver un ratito. ¿Cuáles son las ventajas de usar este tipo de inhibidores de ciclo oxigenasa? Se absorben por vía oral, disponibles sin prescripción, efectos secundarios mínimos y efectos secundarios, irritación gástrica, les quema el estómago. Entonces vamos a ir viendo. Hay efectos secundarios, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Y eso también. Por eso yo personalmente darles AINES, ibuprofeno, naproxeno, nos puede llevar a lesiones, ¿no? Que vamos a ir entendiendo. El otro son los inhibidores selectivos de la COX-2, ¿no? Los famosos COX, ¿no? Enterocoxib, celecoxib, ¿no? Todos los COX. A ver, un ratito, vamos a ir viendo los COX, ¿ya? Que beneficio, irritan menos el estómago, no afectan la coagulación, son más tolerables, riesgos, mayor riesgo cardiovascular, entonces riesgo-beneficio, pero ¿cómo lo vamos a usar? Entonces, cuando yo quiero calmar dolores nociceptivos o neuropáticos, no tengo idea, uno de los que ayuda mucho es el tramadol, que es un medicamento. Otro no ayuda, morfina. Es como que ya vamos a quitar el dolor, ¿no? ¿Qué efectos puede traer el uso de opioides? ¿No? Se usan muy frecuentemente los opioides, náuseas, vómitos, prurito y estreñimiento, ¿no? Es muy típico el uso de opioides y causas de estreñimiento. Es poco común, ya, pero es bastante grave lo que es la depresión respiratoria y puede ser letal. Por si acaso, si van a usar opioides y le van a poner a una persona que sea lento, porque tú lo pasas rápido muchas veces y el paciente hace dificultad respiratoria, ¿no? Básicamente es una de las complicaciones que podrían presentarse. Y la mayoría son reversibles, ¿no? ¿Listo? Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces, hay analgesias que son controladas por el paciente, dosis carga, dosis demanda, periodo de cierre. Y hay otro que sí es muy complejo, que es el dolor crónico. Personalmente, para mí es bien difícil poder manejar a una persona con dolores crónicos, porque el cuerpo se adapta, ¿no? El cuerpo genera ciertas situaciones en las cuales el dolor se hace perdurable de menor intensidad, pero es como que se adapta, ¿no? El cuerpo se adapta. Ya. Conclusión, doctores, si tú quieres tratar un dolor, básicamente tienes que ver qué fármaco vas a usar, terapia cognitivo-conductual, fisioterapia, bloqueo del sistema nervioso o neuroestimulación. Es un trabajo multidisciplinario donde varios intervienen para poder recuperar la función en este caso, ¿no? Y bueno, los opioides, como les mencionaba, es un medicamento que puede causar depresión respiratoria y puede causar estreñimiento y problemas digestivos, ¿no? Bueno, preguntas hasta aquí. Entonces, a ver, para enfocarnos, cuando ustedes tengan un dolor, pregúntense qué tipo de dolor están enfrentando ustedes, ¿no? ¿Es un dolor nociceptivo, neuropático, inflamatorio? Ya está. Una vez que lo han identificado,
ustedes tienen que aprender las características de los tipos de dolores, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen dolores muy peculiares, ¿no? Que es como dicen, se me ha adormecido, pero me duele la pierna, ¿no? Que son dolores más somáticos, ¿no? Y esas personas a veces son aquellas que básicamente tienen lamentablemente un componente de hiperalgesia, ¿no? Y perciben el dolor mucho más intenso. Preguntas hasta aquí, doctores. Pues nunca se han preguntado por qué el dolor que uno siente cuando es una apendicitis, dicen primero se siente en la boca del estómago, así dice la gente, y después ya se siente abajo. ¿Qué sucedió? ¿No? ¿Por qué el dolor cambió? Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué duele en la boca del estómago? Y después el dolor baja y cambia en la fosa ilíaca derecha, ¿no? ¿Qué pasó? ¿El dolor puede ser tan cambiante? O sea, ¿qué sucedió? O sea, ¿por qué pasó eso? ¿No? Es bien curioso y les explico, ¿no? O sea, como para que entiendan cómo lo pueden explicar, ¿no? Normalmente cuando uno tiene ese dolor en la fase inicial de la apendicitis, ¿no? Porque está inflamándose tu apéndice, el estímulo doloroso irrita las terminaciones nerviosas viscerales del peritoneo visceral. O sea, esa inflamación va a inflamar el peritoneo, ¿no? ¿Qué peritoneo? El que está cubriendo o sea, imagínense, ahí está mi apéndice, mi fósil acá derecha, se está inflamando. Lo que va a hacer este apéndice que está inflamando también va a inflamar básicamente al peritoneo que está rodeando al apéndice y todas las terminaciones nerviosas que están ahí en el peritoneo se van a estimular, ¿sí? Ahora, es bien curioso porque estas fibras viscerales que están ahí a ese nivel del apéndice, que vamos a tener ahí, de algún otro modo viajan junto con ciertas fibras simpáticas del plexo mesentérico, ¿no? Eh, y van más o menos a la altura de la médula espinal, entrando en el segmento T10, por ejemplo, ¿no? Va ahí. Entonces, como estas fibras viajan de manera, el cerebro no tiene una capacidad o se confunde, no puede localizar bien el dolor visceral porque las inervaciones de estas vísceras son de manera difusa, ¿ya? No, no es que esté fácilmente localizada en un solo punto, ¿no? Por eso es que al comienzo tú puedes percibir el dolor mal localizado, ¿no? A veces en el epigastrio o periumbilical, y después te das cuenta de que no era así. Que ahí usamos palabras, dice, es un dolor vago, es un dolor sordo o es un dolor profundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, así es como yo siento mi dolor en el epigastrio. Cuando ya avanza la apendicitis, a medida que voy progresando, este, ya no solamente se va a inflamar ese arteria peritoneo que está cercano, ¿no? Sino que ya va a haber otros que van a ser comprometidos, ¿no? Y va de T10, de T12 a L1. Y ahora el dolor se vuelve somático, ¿ya? Se localiza muy bien en la fosa ilíaca derecha, más conocido como el punto de McBurney. Bien, miren lo que sucede. Cuando tú tienes un dolor a nivel somático, automáticamente, miren la diferencia, ¿no? Yo tengo un dolor visceral y graben esto, los dolores viscerales no se localizan porque la víscera inflama peritoneo y te puede llevar el dolor a muchas regiones. A eso le llamamos dolores sordos o dolores, ¿no? O sea, miren, mi apéndice inflamado, pero como se irritó el peritoneo traspasa fibras que van a hacer que yo pueda percibir el dolor en otras zonas de mi cuerpo. Pero el problema está acá, en la fosa ilíaca derecha, pero lo percibo inicialmente en otra zona.
Como pasan las horas, este dolor se va a localizar justamente en la zona donde está afectado. Es decir, se hace más profundo, ya comienza a inflamar la pared abdominal, entonces se localiza. Y esa localización ya lo conocemos como un dolor básicamente somático y se localiza en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Que es punzante, es un dolor constante, ¿no? Que se exacerba con movimientos como la tos. Entonces, este fenómeno que ustedes ven de migración del dolor se debe básicamente a que hay cambios en tipos de fibras nerviosas que se van a activar. Inicialmente es un dolor visceral difuso y se va a afectar las fibras viscerales aferentes, por ejemplo, ¿no? Y el dolor se localiza en el periumbilical, ¿no? Y epigastrio. Y posteriormente se vuelve un dolor somático, con fibras somáticas parietales, y es por eso que ya logramos percibirlo en la zona donde está ubicado, ¿no? Entonces no hay nada mágico, comienza en la región epigástrico periumbilical y migra hacia la fosa ilíaca derecha, ¿ya? Tiene náuseas, vómitos, y esto se conoce como el signo de migración del dolor o la cronología de Murphy, que es otro término, ¿no? Y así, doctores, ustedes podrían explicar todos los tipos de dolores que podamos nosotros percibir, ¿no? ¿No? Y así vamos a ir mejorando y entendiendo qué es el dolor, ¿ya? Bien, doctores, no hay preguntas. Damos por terminado la clase del día de hoy. Mis doctores, muchas gracias por su tiempo y nos estaremos viendo. Cuídense. Nos vemos. Bendiciones.